Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo con la potencia del cielo. Pues ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Soy asistente de pastor de una iglesia en uno de los suburbios de la ciudad. Y a veces las cosas no salen como uno quisiera en la iglesia. Y personas llegan a la iglesia, se bautizan y están bien por un tiempo, sirviendo en la iglesia, pero luego se alejan del Señor. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las personas que se bautizan, que sirven, pero después se alejan del Señor? ¿Se irán al cielo cuando mueran? Me llamo Nahum Vargas de Houston, Texas. Muy bien, estimado Nahum Vargas, agradezco tu pregunta de verdad, porque refleja mucho de lo que está sucediendo en muchas iglesias hoy en día, y no solamente allá tu iglesia, allá en Houston. Yo creo que en todo el mundo donde se invoca el nombre del Señor, creo que las iglesias sufren y tienen situaciones muy comunes como las que tú estás viviendo. Y tu pregunta en cuestión es, ¿qué pasa con las personas que se bautizan, que sirven, pero después se alejan del Señor? ¿Se irán al cielo cuando mueran? Tremenda, interesante y real pregunta. Y te voy a dar respuesta. Y hay muchas respuestas. Y te voy a dar algunas respuestas de las muchas respuestas. Vale, ya estoy haciendo bolas aquí. Bueno, la primera respuesta. Ese tipo de personas es posible que nunca hayan sido hijos de Dios o hijas de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvieron un encuentro real, tuvieron simplemente un encuentro emocional. Cristo dijo que todos los que le llamen Señor entrarán al cielo. Él dijo, bueno, no todos los que le llamen Señor entrarán al cielo, ¿verdad? Porque Él dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21, 23. Aquí quiero que observemos lo siguiente. Cristo no dijo en ese momento que Él está narrando, le está dando una respuesta ahí en Mateo 7. Él les dijo en ese momento, no los conozco. No les dijo, no los conozco. Sino que les dice algo tremendo, nunca os conocí. Hicieron todas esas cosas sin conocer a Cristo como su Salvador y nunca fueron salvos. Así hay hoy en día muchas personas que inclusive se bautizan, que inclusive van a la célula, que inclusive participan en el servicio del Señor. Han participado de una o de otra forma y se han alejado. Y quizá nunca tuvieron un encuentro con el Señor, nunca nacieron. Hacían las cosas de un nacido de Dios, pero nunca ellos o ellas nacieron. También Cristo nos dio una parábola donde Él explicó que algunos, al oír el Evangelio, cuando habla en Marcos 4, del 6 al 17, y esa es la porción que voy a leer, pero en Marcos 4 habla sobre los 4 tipos de tierra. La semilla que cae en el suelo, la semilla que cae en piedras, en pedregales, la que cae en cardos y espinos y la que cae en buena tierra. Y quiero leer Marcos 4, 6, 7. Lo reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí podemos hablar que Cristo está hablando de personas que se acercan a Él porque les gustó el mensaje, porque se alegraron del mensaje, porque lo reciben con gozo, pero
esa experiencia es superficial, no tienen raíz. Y entonces, cuando viene la tribulación o el sufrimiento por el evangelio, manifiestan que no era algo profundo y real y se alejan de Dios. Y eso puede estar pasando con muchas personas que asisten a las iglesias y sirven, se bautizan, hacen ciertas cosas. Vienen ciertas situaciones en sus vidas, tribulaciones financieras, emocionales, personales, de trabajo, de enfermedad X, y se alejan. Esas personas tenían una apariencia de ser verdaderos creyentes, pero jamás lo fueron. Ahora, no podemos decir que todos los que se alejan de la iglesia y de Dios nunca fueron verdaderos creyentes. Eso yo no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que algunos, a veces para encontrar respuestas a nuestras preguntas, sin duda alguna, hay verdaderos creyentes que se alejan de Él. Y supongamos, voy a poner un caso hipotético, que un verdadero hijo o una hija de Dios se aleja. ¿Qué pasa con él o con ella cuando se aleja de Dios? Bueno, Dios dice la palabra que va a disciplinar a sus hijos desobedientes, no a los obedientes. Y dice Hebreos 12:6, yo te invito a que leas Hebreos 12, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que Él recibe por hijo. Cuando un verdadero hijo, un hijo de Dios, entra en desobediencia, porque todos entramos en algún momento en desobediencia, Dios lo va a disciplinar. ¿Cuál es el propósito? De corregirlo. Como un verdadero padre aquí en la tierra que corrija a su hijo cuando desobedece o hace algo malo, así también Dios obra en nuestras vidas. Si nosotros como hijos desobedecemos, el Padre nos tiene que corregir, el Padre nos corrige. Si nosotros siendo humanos lo hacemos con nuestros hijos, imagínate nuestro Padre. Y entonces a veces la disciplina pues no nos gusta, y no nos gusta. Y empiezan a suceder ciertas cosas. Alégrate, bueno, ¿quién se va a alegrar con la disciplina? Nadie. Pero alégrate porque eres hijo de Dios. Si estás alejado o alejada, ya no quieres ir a la iglesia, híjole, y te empiezan a pasar ciertas cositas, el Padre está disciplinando. Pero la buena noticia es que eres un hijo, una hija de Dios. Pero si te alejaste de tu Padre, de los caminos, del congregarte, de la vida cristiana, de comunidad, de la comunidad, y no pasa nada, híjole, tristes noticias. Tu encuentro solamente fue emocional, no fue real. Nunca naciste de nuevo. En Deuteronomio capítulo 8:5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y en el Salmo 89:30-32, si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes su iniquidad. Y así hay un montón de versículos, de pasajes de la Biblia, cómo Dios obra en la vida de sus hijos, de sus hijas desobedientes, con el fin de que vuelvan a obedecer a Dios. Dios corrige al hijo, a la hija desobediente. Y quizá otra cuestión, hay hijos de Dios que son flojos, son flojos y no quieren ir a la iglesia. Y no van a ir a la iglesia porque son flojos. ¿Por qué? Porque ahorita que se atravesó la pandemia es un buen pretexto. Ahorita que están las redes sociales es un buen pretexto. Ellos pueden escoger, se van a YouTube, hay un sinfín de prédicas, hay canales cristianos, hay iglesias que transmiten su servicio, en fin, y entran en esa comodidad. Realmente en mi caso, que soy pastor, pero también juntamente con mi esposita, pues
tenemos que trabajar para sacar los gastos de nuestro hogar y apoyar a la iglesia. A veces para mí llega el sábado y estoy muerto. A veces hay domingos que estoy cansadísimo y me tengo que levantar tempranísimo para orar, para escribir. Y a veces quisiera yo quedarme en cama a descansar. Pero no, tenemos que ir a servir al Señor. Y luego el domingo voy a visitar a los amados, salimos tarde de la iglesia. Y quisiera yo llegar a ver una película, estar con mi familia. Y a veces tenemos que ir a visitar o nos vienen a visitar. Y tenemos que servir. Y luego lunes otra vez, en la mañana me levanto a escribir, a compartir la reflexión. Y luego en esta sección amada de Pregúntale al Pastor. Y luego a las 12 del día tengo que ir. Y luego salgo a las 7, a veces a las 8. Y luego hay que ir a visitar a los amados. Me acuesto tarde, a veces me falta mucho sueño. ¿Quién no le gusta la comodidad? A todos nos gusta la comodidad, pero no debemos de ser flojos. Entonces yo animo a los amados, de veras. Y más si tú tienes hijos, imagínate, no vas a la iglesia. ¿Qué educación le estás dando a los hijos? Ay, no hay que ser flojos. Y de veras, el pastor siente horrible, yo siento horrible. Pero eso ya no es en esta respuesta. Ya eso te lo daría en otra respuesta. Entonces, ¿qué pasa si un hijo o una hija de Dios muere? Pues se va al cielo. ¿Qué pasa si un no hijo de Dios o una no hija de Dios se muere? Pues se va al infierno. Es así de sencillo, ¿verdad? No es por obras, es por lo que hizo Jesucristo en el Señor. Aquí la pregunta es, ¿realmente estoy en Cristo? ¿Realmente tengo a Cristo? Oye, amado, si tenemos a Cristo, amado, hay que congregarnos. A veces hay momentos de debilidad. Dice que el justo cae 7 y 7 se levanta. Vamos para arriba, adelante. Amados, ya vengan a la iglesia. Si tú estás recibiendo esta palabra y vas a otra iglesia, ya regresa a tu iglesia o a la iglesia que tú quieras ir. Si tú vives en la zona centro y ya tiene tiempo que no te congregas, pues yo te invito a que vengas al Centro Cristiano Córdoba. No somos una mega iglesia, no, somos una pequeña iglesia, una comunidad, ¿verdad? Donde nos reunimos, adoramos, cantamos, escuchamos la palabra, hacemos vida de iglesia. Y ahí estamos, leemos la palabra, cantamos, adoramos. Y ahí vamos. Y así hay muchas iglesias. Dios les bendiga muchísimo. Espero haberte dado, amado, una respuesta. Ánimo allá en Houston, ánimo a todos los ministros, pastores. Sé lo terrible que se siente a veces cuando ve a uno que uno pensaba que era un hijo de Dios, una hija de Dios, y que se fue y se alejó y pues simplemente era una semilla que había caído en un corazón con muchas piedras. Era una conversión solamente ligera. Esa es mi respuesta. Nos vemos para la próxima. No te olvides, congrégate, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Gracias, que Dios les bendiga mucho. Nos vemos para la próxima pregunta. Y sonríe, que Dios es contigo. Bendiciones.